Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Números, capítulo 25, versículo del 1 al 6. Gloria sea el nombre de Dios. Dice, moraba Israel en Sitín. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. El furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová y delante del sol. El ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los de vosotros que se han juntado con Baal. Versículo 6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita y a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Padre amado, te damos la gloria, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Señor, llenando nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le he puesto por nombre a este tema: tened cuidado con lo falso. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios de que el pueblo de Israel estaba frente al Jordán. Y dice que el pueblo estaba, el Jordán acá, el valle de Sitín acá, y al otro lado estaba Jericó, que era donde el pueblo iba a cruzar. Pero en el valle de Sitín había algo ahí en ese valle de Sitín, que en ese valle, allí habitaban los madianitas. Y entre los madianitas también habitaban los moabitas. Y estos, cuando llegan justo todo el pueblo de Israel que se asienta en el valle de Sitín, saben que el valle de Sitín significa la última parada del pueblo de Israel. Ese fue el último campo en el cual ellos habitaron antes de entrar a Jericó. Pero ese valle era habitado por los madianitas y los moabitas. Entonces vino el pueblo de Israel y empezaron a fornicar con las moabitas. ¿Y qué sucede esto? Cuando estaba leyendo esta palabra, me trae a memoria justo como estamos nosotros hoy en día. Nosotros estamos a punto de pasar al otro lado. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y denota esto: la tierra en la que estaban era una tierra que había paganismo. Y allí habitaban sus hijos, igual que nosotros. Igual que nosotros. Los madianitas eran adoradores de muchos dioses.
Pero aquí el problema no era ni que los madianitas estaban en ese valle, porque en sí era su tierra, toda su vida habían habitado allí. El problema es el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios fácilmente corre a las costumbres que los madianitas dicen. Estamos igual nosotros. Los madianitas vienen, Edgardo, y te dicen el sexo libre es permitido, no pasa nada. Los madianitas vienen y te dicen, mira, esto no es problema para vos, lo podés tomar. No hay problema, dicen los madianitas. Vos podés servir al Dios que vos decís y podés servir también a los dioses que nosotros servimos. Eso decían los madianitas y los moabitas. Y el pueblo de Dios allí estaba y decía sí, y así estamos nosotros también. Mira que esta es la tipología de la venida de Jesucristo. Estaban justo para pasar. Pero mira, aquí pasa algo en que los hijos de Dios tenemos que detenernos a pensar. ¿Y qué es? De que antes del paso, mi querido hermano, van a pasar examen. Van a ver si es cierto que pasamos. Mira que aquí había gente, mira, si tú sigues leyendo el libro de Números, te das cuenta que todo aquel pueblo que salió de Egipto tenía las mañas como nosotros también las tenemos. Cuando tú sigues leyendo Números, te das cuenta que el Señor hace trato con los jóvenes. ¿Por qué con los jóvenes? Porque aún el corazón de ellos no habían vivido toda la maldad que sus padres principiantes habían vivido. Habían visto las costumbres de ellos, pero mira, aquí viene algo tremendo. Porque ahora nos damos cuenta por qué Dios aborrecía a los madianitas y a los descendientes de ellos, que eran los moabitas. Siempre incitaban a que adoraran a los dioses que ellos tenían. Pero mira qué tremendo esto. Dice que el pueblo lloraba porque la ira de Jehová se había encendido. Y tú sigues leyendo. Mira, en el versículo 9 dice que aquella noche mataron a 24,000. Murieron esa noche. Una matanza tremenda. ¿Por qué crees que el pueblo lloraba? No lloraba porque las cosas iban bien. Ellos no lloraban porque habían caminado 40 años o no sabemos cuántos más caminaron. Ellos no lloraban por eso, ni tampoco lloraban de felicidad porque iban a pasar al otro lado del Jordán. No, en ese momento estaba la espada de Dios encima de ellos. ¿Por qué? Porque se habían entregado a los dioses paganos de esos pueblos. Dios se había enfadado con ellos. ¿Y qué hizo el pueblo? Ponerse a llorar. ¿Tú crees que con las lágrimas vas a tocar el corazón de Dios? No. Por eso que Dios siempre quiere tratar el corazón. Primeramente quiere que sanes. Primeramente Dios quiere tratar con nuestro corazón antes. Las lágrimas no solucionan nada porque las lágrimas son producto de un sentimiento. Hoy lloramos, hoy estamos pidiendo perdón, lloramos, pero mañana lo vamos a volver a hacer. Porque así somos. Entonces, ¿qué dice Dios en su palabra? Mira, hay algo aquí que marca. Yo entiendo por qué Dios tiene un trato con los jóvenes. Entiendo, hijo, por qué Dios tiene un plan maravilloso contigo. Mira, en el versículo 7 de Números aparece un jovencito, hijo de un sacerdote. A este ni siquiera, él solo oyó la palabra, dice que cogió la espada, cogió la lanza y fue a sacar a un madianita y a una mujer madianita que estaba en medio de ellos. Y los hizo traspasados, dice la palabra de Dios, con su lanza. Dice que cuando Dios ve eso, le dice a Moisés, Moisés, ese joven ha apagado mi ira. Porque no son las lágrimas lo que apagan la ira de Dios. Es cuando nosotros decidimos, Señor, voy a romper el pecado que hay en mi vida. Voy a romper lo que me hace daño, Señor. Eso es lo que el Señor dice.
tengo que hacer algo con este pueblo. Y dice que aquel joven, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, o sea, un nieto de sacerdote. Dice la palabra de Dios que este hombre tuvo celo. Y hoy entiendo por qué Dios hizo trato con los jóvenes. Hoy entiendo por qué Dios mandó a censar a todos los jóvenes que estaban listos. O sea que esto me dice a mí de que antes de que Cristo venga, por eso dice que en aquel día van a haber ¿qué? Sorpresas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos. Desgraciadamente, y la palabra de Dios lo dice, si venimos con mañas en nuestra vida, aún tenemos la misericordia de Cristo, aún tenemos la gracia en medio de nosotros, pero un día la gracia de Jesucristo será quitada. Ya no habrá tiempo. Cuidado con lo falso. Lo falso se presenta tan bonito. Lo falso se presenta pero tan elegante. Y como nosotros ni oramos, hay que ser sinceros, ni oramos, ni nos preparamos, lo falso llega. Por eso decía Pablo, a lo malo llamamos bueno. Ya lo bueno llamamos malo. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué nos quiere decir Dios? Que hay que examinar nuestro corazón. Hay que examinar qué hay en nuestra vida, qué cosas son las que a Dios no le agradan. ¿Qué son las cosas que tenemos que dejar? Pero cuando yo leí esta palabra me impactó. Y yo dije, wow, hay algo especial para nuestros hijos. Hay algo que Dios ha determinado para ellos. Dios tiene un trato especial, hijo, con los descendientes. Mira el celo que tuvo este hombre de decir, esto no puede seguir así. Me encanta porque fíjate de que este jovencito Fitness dice que solo sintió celo. Y mira lo que dice Dios. Hay promesa de Dios para ellos. Mira lo que dice en el versículo 13. Dice, le dijo Jehová a Moisés, refiriéndose a la descendencia de Fitness. Dice, tendrá de él su descendencia después de él el pacto del sacerdote perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Gloria sea el nombre de Dios. Qué maravilloso cuando alguien se levanta y dice, hay algo que no va bien. Hay algo de lo cual tenemos que decirle, Señor, hay que levantarnos. Haz misericordia, Señor, porque yo cuando leí esta parte me conmovió porque dije yo, no estaban contentos porque pasaban al otro lado. Quizás, digo yo, lo maravilloso cuando llegamos a ciertos lugares que son muy lindos. El Valle del Sitín era una llanura hermosa. El Valle de Sitín lo tenía lo que el pueblo necesitaba, tenían agua. Ya te voy a decir, y más adelante vamos a leer un versículo. El Valle de Sitín tenía todo lo que el pueblo necesitaba. Lo tenía. Si Jericó, que al otro lado lo tenía leche y miel, lo que Dios les había prometido, significa que ese valle también tenía. Ya estaba bien ese valle, pero había pecado. ¿Qué te quiero decir? Dios no va a castigar la tierra de las naciones, porque ya la tierra tiene un juicio que es de pecado.
pero sí va a castigar a las poblaciones. Sí va a castigar a las poblaciones. A Sodoma y Gomorra le cayó fuego a toda la gente. Aunque el lugar quedó desértico, sí, pero siguió siendo tierra. Pero Dios quiere, ¿a quiénes va a castigar? A las poblaciones. Al que hace la maldad. Dios no va a decir, voy a acabar. No, la tierra no, porque la tierra ya tiene su propia. Entonces, sabemos que vivimos en una tierra de muerte. Por eso vemos tantos desastres naturales. Vemos tantas cosas que pasan acá en la tierra. ¿Por qué? Porque es una tierra de muerte. La tierra de vida es la que Cristo ha dicho que va a renovarla. Esa es la tierra de vida, pero eso es para su pueblo, para su iglesia, para su esposa. Entonces, familia, estamos en esa etapa. El pueblo de Dios está como en el paso del Jordán, hermano. No sabemos la hora. No sabemos la hora. Quizás para nosotros no sean 40 años. Quizás sean 70. Quizás sean 80, no lo sabemos. Pero vamos a tener el paso siempre del Jordán, hermanos. ¿Sabes que el pueblo solo esperaba que los sacerdotes se levantaran y cruzaran las aguas para que esas aguas se detuvieran? Pero antes, la espada de Jehová estaba matando medio mundo atrás. Estaban pasando examen. Yo cuando veo esto, veo un examen general porque el pueblo las malas costumbres ya las tenía, así como nosotros. Amén. Las malas costumbres siempre han estado en medio del pueblo. No es algo nuevo lo que pasa. En los hijos de Dios no es nada nuevo. Lo que pasa en las naciones no es nada nuevo, siempre ha existido. Porque el Dios de este siglo se ha encargado de tener esas mañas en medio del pueblo. Sabemos que la muerte cuando vino, entró por Adán, pero fue heredada para toda la humanidad. Pero también dice la palabra de Dios de que mandó a su Hijo Jesús. Amén. A romper la coyuntura de la muerte del hombre. Mandó a su Hijo amado a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y mira, esto que miramos aquí, te das cuenta de que Dios comenzó por las cabezas principales, príncipes. No empezó degollando primero a la gente, no, empezó por los príncipes, los que tenían jerarquía. Porque los líderes son los primeros al que Dios les pide cuenta. Dios no te va a pedir cuenta a vos si primero me la pide a mí, porque yo soy el Padre. Se supone que yo tengo que guiarte al camino de la vida, que es Cristo. Pero si vos el mal ejemplo lo mirás en mí, vos prácticamente podías decir, fue mi padre. Yo lo aprendí de mi padre. Eso es heredado. Pero era necesario que el Cristo viniera a cambiar ese mundo de pecado del hombre. Pero esta pregunta, cuando hoy en la mañana yo me levanto a estudiar esto, yo me levanto igual que vos. Siempre le digo, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy por el mediodía? Sinceramente le digo, ¿qué me vas a hablar? Dame lo que voy a hablar. Empiezo a leer el número del libro de Números. Y mira que esto casi pega con el tema que estudiamos la vez pasada. Pero la vez pasada estudiamos que el pueblo estaba listo para entrar a Jericó. Pero aquí estudiamos de que antes hay algo que el Señor dice. Venga para acá, arreglemos cuentas. Y esto es en el libro de Números. No sé si es en Éxodo donde dice, el Señor los reúne a todos. Y le dice a Moisés, me vas a censar a todo el pueblo. Y todo el que me irritó 10 veces en el desierto no pasa. Aquí el libro de Números lo narra de una manera diferente. Porque habla que ellos empezaron a corromper con los moabitas. Descendientes de los madianitas. ¿Sabes quiénes fueron los madianitas?
El rey de ellos era Balaán, el famoso rey de Balaán, que maldecía a los hijos de Dios. Esta cosa no era nueva. ¿Te acordás al que le habló a la burra? Bueno, pues ellos eran los madianitas, odiaban a los hijos de Dios. Mira, en ese momento los odiaban a muerte, pero ahora, hoy fácil le decían al pueblo, nosotros también adoramos dioses. Se les presentó diferente. Mira, los madianitas siempre fueron un problema para los hijos de Dios, siempre. Fueron los mismos madianitas que mataron a Saúl. Mirad qué tremendo es cuando los madianitas están a la par de nosotros. Y como los miramos que los madianitas no hacen daño, no atacan, y nosotros creemos que por ser hijos de Dios, cuando le fallamos a Dios, pensamos que Dios va a salir en pos de nuestra defensa, es donde el cristiano se equivoca. Porque cuando permitimos que el pecado entre, lo único que viene es la ira de Dios con el hombre. Lo único que le viene al hombre es la ira de Dios, mortandad. Eso era en el tiempo de las leyes. Y quizás usted hoy se pregunte, yo estoy en el tiempo de la gracia, sí. Pero el tiempo de la gracia tampoco es licencia para pecar. Amén. ¿Por qué? Porque también le van a pedir cuentas a usted. Amén. Yo siempre digo, hay que ser buenos administradores de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia, yo siempre digo, es como cuando uno abre una cuenta bancaria y le prestan, pero hay que pagar. Hay que pagar intereses. Y hay que pagar, ¿qué significa? Que también que estemos en la gracia no es licencia, porque también nos van a pedir cuenta. En el día del juicio final, buenos y malos vamos a estar. No importa quién sea usted, o si no cree en Dios, o tiene su propia creencia, usted también va a estar también en ese día. Porque ahí dice la palabra de Dios que todo lo que es creación de Él, más que todos los hombres, vamos a ser juzgados también. O sea, hay que ponernos a pensar. Hay que tener cuidado con las cosas que le llamamos que son buenas en nuestra vida, cuando sabemos que hacen daño en el mundo espiritual. Amén. Aquello que nos aparta de Dios. Aquel madianita que te habla a tu corazón en el silencio. Hay que tener cuidado. Porque aparentemente los madianitas vivieron tranquilos entre los hijos de Israel. Pero cuando era tiempo de amenaza, eran los primeros que los atacaban. Ni siquiera era Jericó, porque Jericó, los gigantes, sí que ese pueblo tenía un gran miedo cuando sabían que ellos se pusieron allí, porque ellos ya habían oído lo que Dios había hecho con los egipcios. Pero los madianitas no tenían miedo. O sea, ¿qué significa esto? Que los madianitas son el enemigo dormido que tenemos los cristianos. Ese enemigo duerme en el corazón de nosotros, camina con nosotros y muchas veces también nos habla tan dulce. ¿Qué es lo que oímos en la calle? Los madianitas nos hablan y a veces el cristiano dice sí. Y somos conocedores. Amén. Yo por eso siempre digo, no podemos ponerlos a juzgar a nadie. Pero lo que no le agrada a Dios, mis oídos no tendrían que oírlo. Amén. Lo que me va a robar mi fe, yo no tendría que oírlo. Lo que yo creo que ofende a Dios, yo no tendría que verlo tampoco. Sabemos que vivimos en un tiempo que los madianitas están tan tranquilos en medio del pueblo de Dios. Y nos damos cuenta que las lágrimas no sirven de nada.
De la palabra de Dios dice que un corazón constricto y humillado Jehová no lo desprecia, sí. Pero esa humillación tiene que ir también con decirle a Dios, Señor, te he fallado. Ahora, Señor, ayúdame. Sáname. Porque yo me puedo arrepentir hoy, pero mañana voy a seguir en lo mismo porque no ha habido una palabra de pedirle perdón genuinamente a Dios. Decirle, Señor, aquí está. En esto me equivoqué. Esto fue lo que hice desagradable a ti. Y date cuenta de esto. Esto es tremendo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer Oseas 3:18. ¿Cuál? Oseas, perdón. Joel 3:18. Bendito sea el nombre de Dios. Joel 3:18. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria y honra a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, amantísimo Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Está 3 libros para casito del Nuevo Testamento, Mateo. Bendito sea el nombre de Dios. Joel 3:18. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo tenemos o lo leo? Bendito sea el nombre de Dios. Joel 3:18 dice la palabra de Dios. Póngase a pensar, es lo que yo le decía. Es lo que yo le decía. Mire, Joel está tirando profecías para los tiempos postreros. ¿Cuáles eran los tiempos postreros? Los tiempos de que venía Jesucristo. Óigame bien. Óigame bien cómo se cambia la historia. O sea, por eso le digo, no era el campo el problema. El problema siempre han sido los seres humanos. Mire lo que dice Joel 3:18. Póngale atención. Dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche. Oiga bien, fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Oiga bien esto. Dice, de todos los montes de Judá correrán aguas. Póngale oído a esto. Dice, saldrá una fuente. ¿De a dónde? De la casa de Jehová. Y dice, y regará el valle de Sitín. Gloria sea el nombre de Dios. ¿De quién cree usted que está hablando este versículo? Está hablando que del valle de Sitín, a donde los madianitas también. ¿Se recuerda de la moabita? Pues Joel está diciendo en este versículo que aún de esa descendencia, recuerde que la moabita de la moabita de Noemí, de que vino a vivir a la tierra de Noemí, que ya eran los judíos, ¿verdad? Vino a descender a donde ellos. ¿Qué está diciendo Joel? Dice, de allí levantará un renuevo Jehová. Está hablando de su hijo.
Cuando miramos esta mujer, mira, esto cambia la historia de los moabitas, porque los moabitas eran adoradores de muchos dioses, así como vemos que corrompieron al pueblo en ese tiempo. Pero mira, cuando el corazón de alguien es transformado, tampoco a Dios le interesa la descendencia de dónde viene, porque es cuando los humillamos. Mira que esta mujer se humilló. Y no solo se humilló, sino que le dice, aguantó las críticas cuando ella llegó. Cuando Ruth descendió a la tierra de Noemí, aguantó las críticas también de los judíos, porque no las querían. Pero aquí es donde viene lo grandioso, donde Dios cambia el curso de las cosas. De los moabitas, de Ruth la moabita, viene la genealogía de Jesucristo. Y eso es lo que Joel estaba viendo en este versículo. Es lo que Joel estaba diciendo en el versículo 18. Dice, correrá una agua de Judá. Dice, y Jehová. Y dice, saldrá una fuente de la casa de Jehová. ¿Qué fuente podía salir de la casa de Jehová su hijo? De ahí mismo. Y dice que, mira qué bonito esto. Dice, y regresará al valle de Sitín, a donde estaban, allí donde el pueblo cayó. En ese valle, por eso te digo, ese valle tenía lo que el pueblo necesitaba. Era igual que la tierra, porque donde hay un río, ahí hay vida. Estaban a punto, sí, lo único que separaba allí era el Jordán. Claramente sabíamos que el pueblo tenía que pasar. Pero Joel aquí está viendo algo tan maravilloso. Joel está diciendo, de esa misma gente del valle de Sitín, Jehová va a levantar un renuevo. Así, como dice la palabra de Dios, que donde abundó el pecado, abundó la gracia de Jehová. A donde abundó lo que mataba al hombre. El hombre estaba muerto en delitos y pecados. Por eso te digo yo, Dios no va a juzgar a la tierra, porque la tierra ya la juzgó allá en el Génesis. Ya le dijo los dolores que iba a tener la tierra, así como también se lo dijo al hombre. Pero el problema que tiene Dios es con los hombres. El valle de Sitín no era el problema. El valle de Sitín era su gente. Pero allí mismo dice Joel, saldrá el renuevo. Amén. De allí mismo se levantará. Amén. De esa misma genealogía. ¿Por qué cree usted que Jesucristo no nació entre los grandes? Te imagínese que si Jesús hubiera nacido en un reino como el de Herodes, ¿usted cree que hubiese pasado desapercibido el nacimiento de Jesucristo? No hubiese pasado desapercibido. ¿Sabe quiénes los miraron? Los Reyes Magos. Porque ya habían creído en parte, habían leído todas las profecías de Isaías, habían visto todo esto. Lo que Isaías narra en su palabra, ellos lo vieron. Pero si Jesús hubiera nacido en un reino como el del César, como el de Poncio Pilato, no hubiese pasado desapercibido. Tampoco hubiera pasado desapercibido en medio del pueblo cuando descendió a Jerusalén. Tampoco ellos no hubiesen pasado desapercibido, porque ellos siempre esperaban a un rey, alguien que viniera con poderío y con gloria. Lo habían visto con el rey David. Ellos esperaban un rey semejante al rey David. Pero ahora estás viendo a alguien que se para en las sinagogas, que se para justo donde están los vulnerables, los sufridos, los que tienen dolor en el corazón, los desterrados, los gentiles. Ahí fue donde Cristo fue.
¿Por qué tenía que ser en Belén? Una tierra pequeña. La más pequeñita entre las naciones, dice la palabra de Dios. Y de allí se levantó nuestro amado Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. La palabra de Dios nos está instruyendo que justo igual como en el Antiguo Testamento, la iglesia estaba justo al Jordán, justo para pasar a la tierra prometida. Igual el pueblo de Dios, estamos junto a las murallas. Como le decía, no sabemos. Podía ser en 1 hora, en 2 horas. Podía ser en meses, en años. No lo sabemos. Pero siempre recuerde esto, de que toda carne se presentará delante de Él. No va a haber excusa para que usted diga que nunca oyó de Jesucristo. Quizás estará preguntando, como yo he escuchado mucha gente en el camino, y hay muchos que me han dicho, ese no puede ser Dios que mató tanta gente. Pero como Dios no comparte el pecado, querido hermano, Dios no lo comparte. ¿En qué hace misericordia, hermano? Porque como le digo, hoy vivimos el tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley, cuando los jueces gobernaban, allí era pareja la cosa. Y cuando Dios hablaba que había que exterminar a quien sea, pues tenía que serlo de esa manera. Y usted quizás se pregunta, porque yo he oído muchas veces gente que dice, sí, ustedes adoran a un Dios y dicen, sí, pero ¿por qué Dios permite las guerras en el mundo? No se preocupe, que eso no nos conviene a nosotros ni decirlo. ¿Por qué? Porque la tierra, estamos en un mundo de pecado. Estamos en un mundo caído por el viejo Adán. Estamos en una tierra que se va a desboronar poco a poco y a pedazo. Y nadie podrá detener eso. No porque Dios sea malo permite las guerras en el mundo. Es por nuestro pecado, por la ambición del hombre. En el plan de Dios nunca estuvo exterminar a las generaciones. En el plan de Dios, Dios lo único que pedía era obediencia. Dios lo único que pedía era que se le adorase a Él como único Dios. Amén. Eso es lo que Él exigía. Dios no estaba exigiéndole a los pueblos mayor cosa. Cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, solo hay una cosa que le pidió: traerlo aquí al Sinaí, que me vengan a adorar. Amén. Moisés, conducime a esos 3 millones que habían de judíos, tráemelos al Sinaí que me adoren. No pedía mucho. A veces nosotros miramos difíciles aún darle 1 hora al Señor. A veces nos aburrimos, a veces sentimos cansados, a veces un día domingo decir, me voy a presentar a la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Solo pedía adoración. Pero mira cómo es este Dios, aunque pide las cosas, y llegaron justo al Sinaí a hacer lo contrario. Así somos. Así actuamos, y es el pueblo de Dios, hermano. Es el pueblo de Dios. Y a veces le decimos a Dios, ¿por qué hacías tantas matanzas? Es que la desobediencia mata, hermano. Es la desobediencia del hombre lo que mata. No es que Dios esté interesado en quitarle la vida al hombre. Dios siempre ha querido darle vida al hombre. Por eso mandó a su Hijo. Imagínense que si Dios no hubiese tenido un proyecto con el hombre, ¿para qué iba a mandar a su Hijo? A ponerlo más valioso para él. Yo no tendría valor de poner a mi hijo, sinceramente, no lo haría. Pero este Dios sí. Este Dios se duele cuando mira los padecimientos en medio de su pueblo. Usted se podría decir, como he escuchado muchas veces, 430 años. Y es cierto. Y yo he escuchado a mucha gente que dice, tanto tiempo tardó Dios para sacar a su pueblo. Quizás muchas veces nosotros en este tiempo también decimos lo mismo.
¿Por qué yo llevo orando tantas veces por lo mismo y no pasa nada? ¿Por qué llevo tanto orando por una conversión o porque Dios haga ciertas cosas en nuestra vida? Pues no nos compete a nosotros. Eso es exclusivo de Dios. Por muy predicadores o por muy teólogos que seamos o que intentemos, son cosas que solo Dios tiene explicaciones. El hombre no tiene explicación para eso. La única explicación es que la gracia está para todos los hombres. La gracia es para todo el hombre. El que quiera venir a Jesucristo. El que crea en ese unigénito, en el Dios vivo. Recuerde lo que dijo Joel, de a dónde sacó el renuevo Jehová. ¿Sabe que cuando yo estaba estudiando este tema me impactó? Porque yo sabía que la genealogía de Jesús venía de los moabitas. Venía de allí. Pero mire cómo es este Dios que cambia el mundo de pecado que existe en el hombre y le cambia nombre. Amén. Ahora Ruc, la moabita, adoraba al Dios vivo. Adoraba al Dios de Dios. Y es allí cuando cambia la historia del hombre. Así como también a Jacob le cambiaron su nombre. Porque el nombre de usurpador muchas veces no sirve. Es feo cuando a uno le dicen, allá va el ladrón, mire. Allá va el que me robó, se oye feo. Allá va el que me asaltó. Es feo. Dios cambia esa historia del hombre. Solo Dios la puede cambiar. Solo Dios puede hacer misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Métase eso en su cabeza. No son los valles, hermano. Es el hombre el que tiene que ser transformado por la palabra. Los juicios, hermano, están para toda la tierra. Qué galán que solo hubiera juicio para un lado, no, para toda la tierra. Usted mira a su alrededor, hay problemas en todo el mundo. Cada país tiene su propio problema. Cada nación. ¿Por qué cree usted que los imperios a nivel histórico no se sostuvieron? Ni un sistema se sostuvo. Ni los grandes, ni cuando Egipto era potencia, ni cuando Babilonia era potencia, ni cuando los persas eran potencia, ni cuando los romanos eran potencia. No se sostuvieron nunca porque los reinos se van a terminar, hermano. Van a caer. Pero lo que nunca cae es la gracia de Dios para el hombre. Hasta que esa gracia sea quitada. Amén. Ay, hermanos, ese día duro que se espera, hermanos. La iglesia tendría que estar contenta, gozosa, Amén. gozándose en ese Cristo de la gloria. Usted siga adorando, hermano, en que las cosas no vayan bien, en que a veces no salgan las cosas como nosotros queremos. Sigamos creyéndole a Jesucristo. Porque nosotros no somos de esta tierra. ¿Quién le dijo a usted que tenía que andar amando lo que se pone o lo que tiene? No, si eso aquí va a quedar, no se va a llevar nada. Usted cuando se va, hermano, no se lleva más que su cuerpecito. Si le ponen un trapo bonito, pues gloria a Dios, pero no se lleva nada. Qué galán que al rico le pudieran meter todas sus riquezas y que eso lo pudiera comprar allá. Al otro lado no puede comprarlo. Porque nadie puede pagar por su salvación, solo Jesucristo. Amén. Solo Jesucristo le puede dar vida eterna. Gloria sea el nombre de Dios.